Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Muy buenos días, hermanos y hermanos de la iglesia La Predicadora, de la radio La Predicadora. Agradecido al Señor por un día más de vida, por la salud. Gracias al Señor por la salvación, por la vida eterna, por la justificación que Él nos ha dado en Cristo. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida para la vida eterna. Gracias por ser parte de su cuerpo. Gracias le doy al Señor por la iglesia. Y bueno, hermanos, y gracias también por el apostolado y su mensaje. Gracias le damos al Señor porque Él es nuestro sustentador y Él es nuestra fuerza. Vamos a hacer una oración y después vamos a continuar. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para pedirte que tú, Señor, hables esta mañana tu palabra. Señor, que esta palabra que vamos a conversar pueda llegar y traspasar el velo. Señor, a fin de que la dureza que hay en los corazones pueda deshacerse por medio del poder de tu Espíritu Santo y llevar a tus hijos, a tus hijas, Señor, a querer conocerte cada día más. Padre, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a todos tus hijos y tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, acá estamos. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Estamos de los días de reunión. Tenemos los días domingos a las 10 de la mañana y después tenemos los días sábados a las 19 horas y los días miércoles a las 19 horas. El Señor bendiga a toda la iglesia, cada día más, especialmente a aquellos que predican la verdad. El Señor bendiga al pastor Jorge Gamarra, a su esposa, nuestra hermana Nilda Candia. El Señor bendiga en Misiones, también a la pastora Alonzón y a su familia, a su iglesia, al hermano Richard, también en Paraíso. El Señor bendiga al hermano Depeler, Cachito Depeler en el Chaco, también a los hermanos en Santiago del Estero. Y a todos los hermanos que van a escuchar esta palabra, el Señor les bendiga grandemente. Si ustedes quieren comunicarse, pueden hacerlo al número 11 60 39 33 75. Ese es el WhatsApp de la radio. Y también al 60 71 38 45, que ese es el teléfono de la radio. Gloria al nombre del Señor. También pueden comunicarse a nuestro WhatsApp al 11 31 67 52 36. 11 31 67 52 36. Ese es el WhatsApp del teléfono de mi esposa. Pueden comunicarse también ahí. Vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro más fundamental para nuestra fe. Sin el libro de Romanos no podemos estar dentro del gobierno de Dios. Sin entender los 16 capítulos, creo que tiene el libro de Romanos, no podemos entrar en el gobierno de Dios. No podemos ser transformados. No podemos vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. No podemos crecer en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Sin el libro de Romanos somos semejante a una bicicleta que no tiene eje. Vio que tenemos toda la bicicleta, pero le falta el eje, entonces no podemos andar. Sin el libro de Romanos nosotros nunca vamos a poder manifestar el poder que hay en Dios y en el Evangelio. Necesitamos conocer el libro de Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 16. Necesitamos aprenderlo, ver su mensaje, para quién está dirigido, por qué está dirigido para nosotros, no con qué intención Dios nos da a nosotros el libro de Romanos y cuál es el propósito que tiene el libro de Romanos para la iglesia. Entonces, continuamos con el estudio, con la enseñanza, mejor dicho, del libro de Romanos.
¿no?, dado al apóstol Pablo, apóstol de la iglesia gentil, y dado también el mensaje o el que el Señor Jesucristo le dio a él directamente para nosotros. Entonces vamos a comenzar por el versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Vio, él oraba por Israel para que Israel fuera salvo, porque él sabía que Israel no era salvo. Fíjese que era el pueblo de Dios, Israel, pero no era salvo. Ellos tenían el mismo destino que un pecador. Por eso Pablo, él oraba para que ellos fueran salvos. Es decir, que si ellos morían, iban al infierno directamente, porque eran semejantes a los pecadores. Y eso por haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso por haber rechazado al Mesías, al Hijo de Dios. Eran como cualquier pecador. Y Pablo oraba por ellos, no para que Israel fuera salvo. Fíjese, alabado sea el Señor. Y es la actitud de Dios para con Israel por el tiempo presente, que ellos sean salvos. Ahora ellos son como cualquier nación gentil. Delante de Dios son como cualquier nación gentil. Pero como individuos ellos pueden ser salvos con la condición de que ellos crean, es decir, solamente por la fe. ¿Vio? Por la fe. Y Pablo comenzó este capítulo, ¿no?, diciendo que él oraba para la salvación de Israel. Eso fue el anhelo del corazón de Pablo, ¿no? Él dio testimonio que ellos tenían celo de Dios. Él conoció su propia experiencia, a través de su propia experiencia Pablo conoció, ¿no?, que ellos eran celosos, no como fue Saulo el fariseo. Eran celosos de Dios, de la ley de Moisés. Pero fue un celo de ignorancia, como él después nos hace ver a nosotros. Y no conforme a entendimiento, no conforme a ciencia. Entonces Israel, como él mismo, estaba buscando establecer una justicia propia. Ellos querían ser merecedores de la salvación. Ellos no querían regalos, ellos querían ser merecedores, no querían estar en deuda con Dios. Ellos querían ser merecedores de lo que Dios le iba a dar a ellos. Y ellos, entonces Dios le dio la ley a ellos para que la cumplieran, porque por medio de la ley se podía alcanzar la salvación y la vida eterna, si se la cumplía. Pero sabemos que nadie cumplió la ley, solamente Cristo, como dice Romanos 10, versículo 4, que ya lo vamos a leer. Entonces fíjese, porque nosotros hemos aprendido previamente, no sujetándose a la justicia de Dios, los israelitas, no se sujetaron a la justicia de Dios, ¿no? Y después dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que si ellos quieren alcanzar la justicia de Dios, tienen que hacerlo por medio de Jesucristo. Antes de que Jesús venga, las bendiciones de Dios venían por la ley, si las cumplía. Pero nadie la pudo cumplir. Ahora todas las bendiciones de Dios vienen por su Hijo, por Jesucristo. La salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la regeneración de nuestro espíritu, todo viene por medio de Jesucristo ahora. Solamente usted tiene que creer en Él. Cuando usted crea en Él, usted es justo. Cuando usted cree en Él, usted es salvo, usted tiene vida eterna. Usted pasa de ser un pecador a ser un hijo de Dios. Solamente por creer, no por hacer algo. Nuevamente tiene que creer. ¿Usted cree que es fácil creer?
porque creemos en algo ilógico. Creemos en algo que es una locura. Creemos que por medio de lo que hizo Jesucristo nosotros somos salvos. Es una locura eso. Pero esa es la condición que Dios puso en el nuevo pacto. Y todo aquel que en él cree no será avergonzado, dice. Entonces, tenemos la justicia de fe descripta aquí, en este libro. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Fíjese que cuando Pablo fue ganado para Cristo, habían otros apóstoles que predicaban el reino de Dios, el evangelio del reino que aprendieron de Jesús de Nazaret. Ellos predicaban eso. Pero cuando vino el apóstol Pablo dice que Israel no era salvo. Aún con el evangelio del reino no eran salvos, solamente aquellos que creían. Porque en el evangelio del reino, para ser discípulo del evangelio del reino, uno tenía que creer que Jesucristo era el Mesías, que era el Salvador, que era el Hijo de Dios. Y todos aquellos que creían eran salvos. Quiere decir que los que predicaban en el evangelio del reino eran salvos. Porque creyeron, por la fe recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero las demás personas que no creían, que eran judías, ellos eran como pecadores. Y Pablo oraba por ellos, para que ellos fueran salvos. Es como nosotros hoy queremos que todas las personas sean salvas, ¿no? De la condenación y del juicio eterno. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, ignorando, ¿cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. Ellos ignoran la justicia de Dios, ellos no aceptan la justicia de Dios. Ellos no aceptan que Jesucristo nos dio su justicia, nos impartió su justicia. Ellos no la aprecian, no la quieren. Y así muchos cristianos hoy, siguiendo la misma enseñanza del Evangelio del Reino, no, ellos no quieren la justicia de Dios. Ellos quieren alcanzar la justicia de Dios por medio de cumplir los mandamientos de Dios. Porque ¿para qué vamos a cumplir los mandamientos sino para alcanzar la justicia, para alcanzar la salvación, para alcanzar el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la vida eterna? Entonces van detrás de la justicia por sus obras, ignorando la justicia de Dios, que la justicia de Dios es Cristo. Cuando usted acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador, ya Dios lo ve como un hombre justo. Justo significa sin culpa. Dios no lo ve como un pecador, Dios lo ve como santo, por haber creído nada más. Pero en muchas iglesias enseñan que para ser justo y santo, usted tiene que cumplir los mandamientos y tiene que andar en buenas obras. Y eso no es así. Porque si no, la salvación fuera por obras y no por gracia. La salvación por obras la inventó Satanás. Después de que Cristo murió en la cruz, no antes, sino después de que Cristo murió en la cruz, Satanás enseñó dentro de la iglesia del reino. Enseñó que había que cumplir los mandamientos y circuncidarse. Él agarró una ley muerta para introducir un error grande en la cristiandad. Porque la ley decía que uno tenía que cumplir los mandamientos y circuncidarse. No, a eso decía la ley. Pero Cristo fue el fin de la ley, es Cristo, como lo vamos a ver. Porque en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué Cristo es el fin de la ley? Para justicia a todo aquel que cree. Quiere decir que todo aquel que cree es justo. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo murió por usted? ¿Que Él llevó su culpa? ¿Que Él ocupó su lugar en la muerte? Entonces, por creer, Dios lo declara justo, sin culpa, sin ningún pecado. ¿Y a quién lo juzgó como pecador? A Cristo. Cristo fue juzgado como pecador y fue condenado como pecador. Aunque Él no era pecador, porque Él nunca pecó.
Los pecadores éramos nosotros, pero Él ocupó nuestro lugar. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por haber ocupado nuestro lugar. No, por eso le amamos y le adoramos y le veneramos al Señor, porque Él se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Disculpe, hermano. Entonces, fíjese, hermanos amados, la legalidad es una religión del diablo. El diablo introdujo esta enseñanza a través del Evangelio del Reino y a través de los apóstoles del Reino. Él introdujo esta enseñanza en la iglesia. ¿Y cómo usted puede decir una cosa semejante, pastor? Mire, ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, vemos un apóstol del Reino, el principal del Reino, que fue el apóstol Pedro. Y en el capítulo 11 de Gálatas, capítulo 2, dicen, pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí. El apóstol Pablo le resistió cara en la cara, porque era de condenar. Porque antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, más después de que vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, ¿vio? De los legalistas. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que los legalistas lo iban a condenar por estar haciendo lo que estaba haciendo, comiendo con los gentiles. Y en su simulación consentían también los otros judíos que lo habían acompañado a Pedro. De tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como gentil y no como judío, ¿por qué constriño obligas a los gentiles a judaizarse? ¿No? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si buscamos nosotros ser justificados en Cristo, ¿no? Nosotros somos hallados pecadores por los gentiles, por los legalistas. Los legalistas dicen que somos pecadores porque queremos ser justificados por medio de Cristo. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque Cristo no nos hace a nosotros pecadores, sino que Cristo nos hace santos, justos, salvados, en ninguna manera. Entonces fíjese que aquí, en Romanos capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Usted no tiene que cumplir la ley. No tiene que cumplir los mandamientos de Dios. Usted tiene que guardar los mandamientos de Dios, pero eso por el Espíritu, ese es otro tema. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, ¿no? Él dice que el hombre alcanza la justicia de la ley, ¿no? Si hiciera las cosas que están escritas en la ley. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso decía Moisés. Si usted quiere tener vida eterna, si usted quiere alcanzar la salvación, tiene que guardar todo lo que la ley manda. Eso decía Moisés. Pero ahora ya no está Moisés ahora está Cristo. Mas la justicia que es por la fe, dice así. Es decir, la justicia que es por la fe es Cristo. ¿Y qué dice Cristo? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No espere que Cristo venga para que te salve. Él ya vino. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. ¿Más qué dice?
¿Qué dice la justicia? Dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra que te va a hacer justo. Ahí está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. No, esa palabra que te va a hacer salvo. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Fíjese atentamente ahora. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo serás salvo? Cuando confesares con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo serás salvo? Cuando confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted creyó con su corazón? ¿Declaró con su boca que Jesucristo, no, en el Señor Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos? Usted es salvo. Por creer. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces no es por medio de guardar los mandamientos. No es por medio de cumplir los mandamientos. No es por medio de las obras de la ley que vamos a ser salvos. Todo aquel que creyó en Jesucristo, de todo corazón le recibió como su Señor y Salvador, ya es salvo. Usted ya es salvo, ya tiene vida eterna, ya es hijo de Dios. Ya no es un perro, ni un gusano, ni un chancho. Ahora es una oveja del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí está. ¿Cómo somos justificados? Por medio de nuestro corazón, por medio de nuestro sentir, ¿no? Por medio de nuestra declaración de fe. Porque con el corazón se cree para justicia. Yo creo en mi corazón, declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor, usted ya es salvo. Ya tiene vida eterna. Mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Entonces creemos y confesamos, entonces somos salvos. Fíjese, pero la legalidad nos hace creer a nosotros que nosotros para ser salvos tenemos que cumplir los mandamientos y tenemos que tener buena conducta. Nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos se cumplen en nosotros cuando nosotros andamos y vivimos en el Espíritu. Y nosotros tenemos buena conducta cuando andamos y vivimos en el Espíritu. Pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Somos hijos de Dios. Ahora tenemos otra conducta diferente a la que teníamos antes. Ya no practicamos el pecado. Ahora vivimos a través de la palabra de Dios. Manifestamos la justicia de Dios. Fíjese. Entonces la legalidad le dice a los hermanos, a las hermanas, usted tiene que ser así, tiene que ser así. Le ponen hasta la manera de vestirse, le dicen cómo se tiene que vestir. Y no tiene que hacerse esto, y no tiene que cortarse el pelo, y no se tiene que teñir, y todas esas cosas, ¿no? Para ser salva, y eso no es verdad. Usted no tiene que hacer nada de eso para ser salva. Usted solamente tiene que creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. ¿Qué puede andar en minifalda? No digo eso. Porque el Espíritu le va a reprender si usted anda indecorosamente. Usted no puede andar indecorosamente. Usted tiene que andar con decoro y con vergüenza, como dice la palabra del Señor. Porque cuando vivimos en el Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Señor no nos va a llevar a mostrar la carne, sino a mostrar al Espíritu, a mostrar la vida de Dios. Entonces, cuanto más recatadas somos, tanto hombres como mujeres, mejor. Porque cuanto menos carne mostramos, se va a manifestar más el Espíritu. El Espíritu se tiene que ver, no la carne. Pero, porque somos salvos hacemos eso, no para ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. Mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que en él creyere. ¿Qué quiere decir, pastor? Que yo solamente tengo que creer en Jesucristo, que Él vino a morir por mis pecados, que Él llevó mi culpa, que Él llevó mi condenación
y así soy salva y salvo, sí, le estoy diciendo eso. Él nos salvó de la condenación eterna por haber creído nada más. Usted no tiene que hacer otra cosa que creer. ¿Y entonces puede ir a los bailes? No. No tiene nada que ver eso. El Espíritu no le va a permitir. El Espíritu le va a amonestar para que si usted va a los bailes y se está moviendo ahí como se mueve el mundo. Un hijo de Dios no hace una cosa así. Y si la hace, el Espíritu Santo le va a amonestar. Le va a reprender. Le va a sacar de ese lugar. Y le va a llevar a vivir la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es como la vida del mundo. Nosotros no necesitamos la música del mundo para estar contentos o felices. Nosotros necesitamos el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y entonces nosotros vamos a estar satisfechos, contentos. No necesitamos tomar la música del mundo, la moda de este mundo para sentirnos bien. Nosotros nos sentimos bien cuando sentimos la presencia del Señor. Entonces fíjese, porque no hay diferencia de judíos y griegos. ¿Vio? Ahora la salvación la puede alcanzar personalmente, esto es personal. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, porque el mismo es Señor de todos. Rico es para con todos los que le invocan. Si un judío invoca el nombre del Señor Jesús, es salvo, tiene vida eterna. Si un gentil invoca el nombre del Señor Jesús, es salvo y tiene vida eterna. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo será salvo? Cuando invoca el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Ahí en Hechos capítulo 2, 21 podíamos leer, hermano. Hechos capítulo 2, 21 dice así. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto se le decían a los israelitas. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella, porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí. ¿Vio? Porque está a mi diestra, no seré avergonzado. Alabado sea el Señor. Y Pablo oraba por Israel. Él amaba a Israel. ¿No? A los religiosos, a los legalistas, por así decirlo. Nosotros amamos a los hermanos, a todos los hermanos. No importa de qué denominación sean, no importa a qué iglesia vayan, nosotros los amamos a todos. Porque Dios ama a todos sus hijos. Y la gracia nos enseña a amar a todos nuestros hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo invocarán? Dice, ¿cómo invocarán el nombre del Señor si no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia es predicar, hablarle a las personas de Jesucristo. Por eso usted fíjese que el diablo no logró extirpar de la vida de la iglesia las campañas evangelísticas que se hacían al aire libre. Eso ya no hay más. ¿No? ¿Y qué le mostró el diablo? Y el celular. Ahora predicamos todo por celular. Pero nadie hace una campaña para que las almas, para los vecinos, nuestros parientes, no escuchen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Dios envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hoy veía a los testigos de Jehová predicar en la calle. Y casi todas las mañanas los veo saliendo a predicar en la calle. ¿Pero qué predican ellos? Ellos predican error. Error predican ellos. Porque ellos no predican que Jesucristo es el Señor,
que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino para dar su vida para salvar a los pecadores. Ellos predican otro tipo de mensaje. Y si nosotros no predicamos, ¿no? ¿Cómo irán? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso el trabajo de la iglesia no es hacer grandes templos, si lo podemos hacer bien. El trabajo de la iglesia no es la danza, ¿no? Ese no es el trabajo de la iglesia. No es la coreografía, no es todas esas cosas que hacen hoy. El trabajo de la gracia es predicar, predicar y predicar. Hay que predicar. Hay que salir de nuestras comodidades que tenemos en nuestras casas, en nuestras iglesias, y salir a predicar la palabra. Predicarle a las personas que Jesucristo salva y sana. ¿No? Que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hay que predicarlo y tenemos que dejar las iglesias y salir y hacer campañas como lo hacíamos antes. Pero eso es viejo, no, hermano. Eso lo necesitan todas las generaciones de hombres y mujeres que van viniendo a este mundo. Necesitan oír la palabra de Dios. Usted va a ver que no solamente oír, sino tienen que ver. Usted va a ver que en las radios cristianas lo escuchan los cristianos nada más. Un pecador da vuelta y tal vez alguno de entre 1 millón escuche. Pero salir de nuestras iglesias, hacer campañas evangélicas, no, para ganar a las almas para Cristo y para salvarlas de la condenación del infierno. Entonces Pablo decía así: ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Vio? Hay que ser enviado a predicar. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas o de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, dice Isaías, ¿no? O el apóstol Pablo. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo van a tener fe la gente si no escuchan la palabra de Dios? La gente dice que tiene fe por adorar a los ídolos, porque van detrás de los ídolos, de las estatuillas, dicen que tienen fe, pero eso no es fe, eso es engaño, eso es mentira del diablo. Tener fe es cuando uno habla la palabra de Dios y crea la palabra de Dios. Por eso hay que salir y hay que hacer campañas evangélicas. Hay que orar por los evangelistas, por los que tienen el ministerio de la palabra, ¿no? Que tienen que salir a hacer campañas. No, tenemos que volver a las campañas, tenemos que volver a esos momentos de gloria que tuvo la iglesia, cuando las campañas hacían posible que cientos y cientos de hermanas y hermanos nuevos nacidos de nuevo entraban a las puertas de nuestras iglesias y nuestras iglesias estaban llenas. Hoy nuestras iglesias están vacías. ¿Por qué están vacías nuestras iglesias? Porque no hacemos el trabajo. Hay que hacer el trabajo. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están aquellos que dijeron: yo te serviré, Señor? Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a hacerlos con gente que no es mía, con gente insensata, os provocaré a ira. Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Más acerca de los israelitas dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y nosotros estamos siendo como los judíos, ¿vio? Los judíos era el pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos echarle, como dice el dicho, mano a la mancera, para que empezamos a hacer los surcos, para que podamos romper los terrones, para preparar la tierra para la siembra.
Amado, tenemos un trabajo, la iglesia está paralítica, la iglesia está inútil, no hace el trabajo que tiene que hacer, que es predicar, predicar y predicar. Lo único que estamos haciendo es llenar la cabeza de conocimiento, pero tenemos que ir, tenemos que acercarnos a los pecadores. Jesús se acercaba a los pecadores y les predicaba, les hablaba del reino de Dios. Y mucha gente fue salva en su tiempo y después de su tiempo con los apóstoles del reino. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y Pablo tenía esta inquietud en su corazón. Pero más que nada, Pablo aquí en este capítulo, él está contraponiendo, por así decirlo, la ley y la fe. La ley y la fe. Entonces, tenemos que dejar claro que este capítulo 10 del libro de Romanos está confrontando la ley y la fe. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Por medio de la ley o por medio de la fe? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? ¿Por medio de la ley o por medio de la fe? ¿Cómo alcanzamos la salvación? ¿Por medio de la ley o de la fe? ¿Tenemos que cumplir los mandamientos para ser salvos? No. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida para ser salvo. Usted quiere ser salvo de la condenación y del infierno eterno, tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Tiene que creer en el Señor Jesucristo, recíbalo. En esta mañana es su día. Hoy es día de salvación, dice su palabra. ¿No? Hoy es el día en que Dios quiere salvarte, quiere darte vida eterna, un nuevo comienzo. Hoy quiere Dios transformar tu corazón, tu vida. Quiere hacer un vaso de bendición, no un vaso de maldición, sino de bendición. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, por medio de la fe. No vayas a una iglesia donde te dicen que para ser salvo tenés que cumplir los mandamientos o tenés que vivir por obras. Nosotros somos hijos de Dios. Las obras van a venir después, pero no son nuestras, sino que son obras de fe, son por medio del Espíritu. El Espíritu obra en nosotros, la obra de Dios. Y esas obras se llaman obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y una de las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella es predicar la palabra de Dios a los gentiles, a los pecadores, a aquellos que no tienen salvación, a aquellos que no tienen esperanza de vida eterna. Tenemos que predicar, hermano. Tenemos que salir de la comodidad, del confort de nuestras congregaciones y de nuestros hogares y predicar. Predica la palabra, predica que Jesucristo lo ama, predica que Jesucristo ama al pecador, no ama al religioso. Él ama al pecador, Él dio su vida por los pecadores, por amor. Al religioso Dios lo mira de lejos. Aquellos que rechazan la salvación por la fe, Dios los mira de lejos, porque ellos están anulando completamente el sacrificio de Cristo. Dios mira y está con aquellos que aceptan la salvación por la fe, que entran a experimentar el capítulo 8 de Romanos, ¿no? Donde ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el Señor. Y vamos a leerlo de nuevo. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, porque el mismo es Señor de todos, dice. Rico es para con todo lo que le invocan, lo que invocan el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo será salvo? Cuando invoque el nombre del Señor. Cuando crea con su corazón y confiese con su boca, será salvo. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Alabado sea el Señor. ¿Quién puede predicar a Jesús sino aquel que ama a Jesús? Porque de la abundancia del corazón habla el hombre por la boca. Hablamos del Señor, predicamos al Señor,
porque le amamos, porque Él nos amó primero. ¿Sabe cuándo nos amó Dios a nosotros? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida. No cuando íbamos a la iglesia católica a rezar, a orar, nos inclinábamos delante de los ídolos. Ahí Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Él nos amó y nos dio vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces la palabra de Dios dice acá en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 15, qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Porque decir que ¿por qué le llama el Evangelio de la paz? Porque antes estábamos enemistados con Dios, estamos en guerra con Dios, pero Jesús hizo la paz. No, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. Él es nuestra paz. Delante de Dios. Dios ya no está en guerra con nosotros. Dios ya no está enojado con nosotros. Dios no está airado con el pecador. Dios ahora le ofrece al pecador la salvación y la vida eterna. Mentira que el pecador va a ir al infierno. Eso es mentira. El pecador tiene que venir a Cristo. Nosotros tenemos que decirle, usted pecador, venga a Jesús. Jesús le ama, Jesús le quiere salvar, le quiere limpiar de todos sus pecados. Los que van al infierno son los que no creen. Los que detienen la justicia con injusticia. Eso dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos amados, qué hermoso es ponernos en nuestro corazón el deseo y el anhelo de poder predicar el Evangelio. Pero no cualquier evangelio, porque había 2 evangelios al principio de la iglesia. Estaba el evangelio del reino, por donde vino la legalidad, y estaba el evangelio de la gracia, por donde el apóstol Pablo formó la iglesia y puso a Cristo como la cabeza. Por eso, hermanos amados, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre para siempre. Gracias por su sangre derramada en mi vida, en los portales de mi corazón. Gracias al Señor porque me salvó y me dio vida eterna, siendo yo indigno de recibir semejante privilegio. Por eso le predico, por eso hablo de Él, convencido completamente, persuadido completamente de que Él es mi Señor y mi Salvador. Mas no todos obedecen al Evangelio. No todos creen, acá se refiere a eso, mas no todos creen en el Evangelio. Por eso Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego, la fe es por el oír. ¿Vio cómo genera la gente, cómo le damos a la gente la fe? Por el oír. La palabra que nosotros predicamos produce fe, porque no es una palabra de hombre, es la palabra de Dios, produce fe. Y el oír por la palabra de Dios. Eso acá está escrito. Más digo, ¿no han oído antes? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Más digo, 2 puntos, y pregunta, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Acaso Israel no conocía esto de que había que predicar, de que había que anunciar al Mesías, al Hijo de Dios? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a hacerlos con gente que no es mía. Éramos nosotros ahí. Lo provocó a hacerlo con nosotros, a los israelitas. Con gente insensata, eso éramos nosotros. Os provocaré a ira. A Isaías determinadamente dice, fui hallado de aquellos que no me buscaban. Aleluya, gloria a Dios. Porque nosotros no buscábamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios nos encontró en el camino del pecado y nos trajo a sí mismo. ¿No? Nos metió en el cuerpo de su Hijo, porque ahora nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, no estamos en ninguna denominación. Estamos en el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y manifiestamente a los que no preguntaron por mí, ni preguntábamos nosotros por Dios. No queríamos saber nada con Dios. Más acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo. Así como Dios está haciendo hoy con nosotros. ¿Para qué extendía su mano Dios? Para bendecirnos,
para bendecirlo. Él quería bendecir a Israel. Él quería ponerlo en un lugar alto. Él quería ponerlo como cabeza de las naciones. Él quería bendecirlos y bendecirlo con la mano derecha a Israel. Todo el tiempo, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Vio? Por eso, hermanos amados, estas cosas se escribieron para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Nosotros tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué manda el Espíritu Santo? No, que salgamos de nuestras comodidades y prediquemos el Evangelio. Eso es personal, sí, pero también es corporativo. A mí nadie me puede impedir de predicar el Evangelio, pero yo no lo puedo obligar a usted. Usted se tiene que unir conmigo y después otros se van uniendo y así formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ya no es uno el que predica, sino que es el cuerpo de Cristo el que predica. ¿Se da cuenta, hermano? El Espíritu Santo está demandando eso. Está demandando que salgamos y prediquemos el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no el evangelio de las obras, no el evangelio que lo vuelve al hombre un religioso, no un evangelio que lo hace a una persona denominacional. Nosotros no somos denominacional, nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ahí pertenecemos nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, doy gracias al Señor. Fíjese, terminamos el capítulo 10 de Romanos. El lunes que viene ya empezamos el capítulo 11. Doy gracias al Señor. Gracias por esta palabra que nos hace, nos confronta con lo que nosotros estamos viviendo. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida? ¿Vio? Hoy las personas, ¿qué hacen? Y quieren viajar, quieren ir a lugares turísticos. ¿Y para qué quieren hacer eso? Y para descansar, para poder pasar un rato agradable, para poder salir de la rutina. Y se van y gastan plata, compran coche nuevo, compran ropa nueva y así, sombrillas y tantas cosas para irse de vacaciones. Está mal irse de vacaciones de ninguna manera. Si usted puede irse de vacaciones, váyase de vacaciones y disfrútelo. Pero primero está Dios. Primero está el Señor. Usted tiene que invertir en la obra de Dios, en la iglesia. La iglesia tiene que tener todo lo que necesita para hacer una campaña. Los evangelistas muchas veces no tienen recursos para cumplir con su ministerio. Los evangelistas a veces salen con una guitarra a una plaza. Una guitarra que le falta una cuerda. Salen a una plaza estos siervos del Señor, porque no tienen para cumplir una... Y bueno, y usted dice que se la compre, que vaya y trabaje. No, discúlpeme, hermano, el trabajo es ser evangelista. Es el trabajo del evangelista, ser evangelista. Es predicar el evangelio, ese es su trabajo. Y la iglesia tiene la obligación de proveerle los recursos al siervo del Señor para que haga su trabajo. Porque nosotros somos los instrumentos de Dios para que el siervo de Dios pueda hacer su trabajo. ¿Se da cuenta? Es un privilegio. No tenemos que ver a los evangelistas como siervos del Señor. Lo tenemos que ver con mucho respeto, con mucha admiración, con mucha reverencia, porque son siervos del Señor. Así como los pastores, así como los profetas, así como los apóstoles, así como los maestros de la palabra también. Hay que ver a los siervos de Dios con respeto, con admiración, como al mismo Señor Jesucristo. Por eso doy gracias al Señor por esta radio que nos da la posibilidad de predicar la palabra de Dios con libertad. El Señor bendiga a la radio, que la radio cada día vaya perfeccionándose, ¿no? Porque así como nosotros vamos siendo perfeccionados, también los instrumentos de Dios tienen que ser perfeccionados. Y uno de los instrumentos que Dios tiene es la radio La Predicadora. Hay que perfeccionarse. No hay que modernizarse solamente, sino que hay que perfeccionarse también. Les mando un abrazo, hermanos amados. Vamos a hacer una oración. Hasta aquí el Señor me ha dado.
El Señor le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. El Señor le asista con su Espíritu Santo. Usted que está enfermo, que tiene dolores en su cuerpo, usted que el médico le dijo que tiene una terminación, una enfermedad terminal, crea que Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Crea que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y declárese sano por la fe. No, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti. Señor, pidiéndote a ti, Padre del cielo y de la tierra, que tú, Señor, bendigas a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Señor, que uses la vida de tus siervos, a quien tú has levantado, que les proveas por medio de tu cuerpo, Señor, de todo lo que ellos necesiten, a tus siervos. Señor, bendice también a aquellos que están enfermos, que tienen enfermedades en su cuerpo. Libéralos, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que ellos tienen que obrar por la fe, Señor. Sé que ellos tienen que creer, pero ten misericordia, Padre, porque la palabra que se ha dado no es una palabra de fe, sino es una palabra de obras. Y las obras producen obras, y la fe produce fe, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y que este evangelio de fe pueda ser proclamado y pueda ser predicado, Señor, pero hasta tanto puedas tú bendecir a tu pueblo, sanándolo de toda enfermedad, de todo dolor en su cuerpo físico. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo y deshacemos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté llenando cada vaso, cada uno de aquellos que ha creído y ha declarado que Jesucristo es el Señor, que pueda ser lleno del Espíritu Santo con el poder de hablar en otras lenguas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos estamos encontrando el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Quien les habla es el pastor Ramón Encina. Un abrazo, hermano. Oren por nosotros. Amén.